Era una tarde de sábado perfecta en Riverside Park, de esas en las que las familias extendían mantas sobre el césped y la cálida brisa transportaba la risa de los niños, cuando la agente canina Brianne Cortez y su compañero, un pastor belga malinois, Duke, hicieron un descubrimiento que convertiría una patrulla rutinaria en el caso más importante de sus carreras. La maleta abandonada llevaba unos 20 minutos bajo el roble, cerca del parque infantil, sin apenas importancia, y la mayoría de la gente la había pasado de largo, asumiendo que alguien había olvidado sus pertenencias y volvería enseguida. Pero Duke se detuvo en seco a 4,5 metros de distancia, con todo el cuerpo rígido de esa forma que indicaba que había detectado algo significativo, algo peligroso, algo que requería atención humana inmediata. Brianne había aprendido a confiar en esa señal sin cuestionarla. Había visto a Duke alerta ante explosivos, drogas y armas ocultas demasiadas veces como para ignorar sus instintos. Pero cuando Duke se acercó a la maleta con cautela, cuando abrió la cremallera sin cerrar con la nariz, cuando el contenido se derramó sobre el césped bajo el sol radiante, donde decenas de familias podían verlo, los gritos comenzaron de inmediato. Porque dentro de esa maleta negra común y corriente había fotografías, decenas de ellas, de niños. Y documentos de identidad, claramente falsificados, pero de una profesionalidad inquietante. Y una nota manuscrita que comenzaba con las palabras, «Si quieres volver a ver a tu hijo con vida», en una cuidada letra mayúscula que, de alguna manera, hacía la amenaza aún más escalofriante. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. Brianne Cortez había sido agente canina durante 6 años, 4 de ellos con Duke, y durante ese tiempo habían desarrollado un tipo de comunicación que iba más allá de las órdenes y las señales manuales. Duke era un pastor belga malinois de 3 años cuando se emparejaron, y ya mostraba una aptitud excepcional para la detección, mientras que Brianne era agente de patrulla y buscaba especializarse tras 5 años respondiendo a llamadas domésticas, accidentes de tráfico y el trabajo rutinario y agotador que constituía la mayor parte del trabajo policial. La unidad canina le había parecido una oportunidad para dedicarse a algo más centrado y especializado, y el programa de entrenamiento intensivo de 8 semanas había sido la experiencia más desafiante y gratificante de la carrera de Brianne. Duke había sido criado específicamente para el trabajo policial y provenía de una larga línea de perros de trabajo con éxito comprobado en funciones militares y policiales. Su empuje era excepcional, su enfoque, preciso como un láser, y su olfato, capaz de detectar sustancias en concentraciones que parecían casi sobrenaturales. Durante el entrenamiento, Duke había superado constantemente a otros perros de su cohorte, encontrando materiales ocultos con mayor rapidez y precisión, y demostrando una capacidad para resolver problemas que a veces sorprendía incluso a los entrenadores más veteranos. Pero lo que hacía a Duke realmente especial, lo que había enamorado perdidamente a Brianne de él como compañero, era su temperamento. A pesar de su intensidad en el trabajo, Duke era gentil y paciente, amaba a los niños y toleraba sus caricias entusiastas durante los eventos comunitarios, sin mostrar la agresividad ni la imprevisibilidad que a veces presentan los perros de trabajo con mucha energía. Podía pasar de ser un profesional concentrado a un embajador amigable en segundos, lo que lo hacía perfecto para el tipo de policía comunitaria que su departamento priorizaba. Su día típico consistía en patrullar diversos barrios y espacios públicos, con la presencia de Duke disuadiendo la delincuencia y fortaleciendo las relaciones comunitarias. Visitaban escuelas para realizar presentaciones sobre seguridad, recorrían zonas comerciales en busca de actividades sospechosas y respondían a llamadas donde las habilidades de Duke pudieran ser necesarias. Era un trabajo variado, a veces aburrido y a veces intenso, justo la combinación que Brianne había deseado cuando solicitó el entrenamiento canino. El Parque Riverside era una de sus paradas habituales, un espacio verde de 8 hectáreas en el corazón de la ciudad que servía de patio trasero a la comunidad. Los fines de semana estaba lleno de familias. Los juegos infantiles estaban constantemente ocupados por niños de todas las edades, y los campos abiertos albergaban partidos de fútbol, lanzamientos de frisbee y picnics. En general, era seguro, estaba bien mantenido y contaba con personal de seguridad durante las horas punta, el tipo de lugar donde la gente se sentía cómoda dejando que sus hijos jugaran con mínima supervisión. Este sábado en particular había sido ajetreado, pero nada destacable hasta que completaron su recorrido habitual y se dirigían de vuelta al aparcamiento. Brianne estaba pensando en la compra que tenía que hacer después del turno, repasando mentalmente su lista, cuando Duke se detuvo tan repentinamente que Brianne casi tropezó con él.
El cambio en el lenguaje corporal del perro fue inmediato y drástico. Las orejas hacia adelante, la cola estirada, toda la atención fija en algo que tenía delante. Brianne siguió su mirada y vio la maleta, negra y mediana, de esas que se llevan en un viaje de fin de semana, colocada verticalmente bajo un roble a unos 9 metros del sendero principal. Su primer pensamiento fue que se trataba de un objeto perdido, el equipaje olvidado que alguien entregaría a la seguridad del parque. Pero la reacción de Duke sugería algo más, y Brianne había aprendido a confiar plenamente en el instinto de su compañero. Había comunicado por radio su posición y situación al despachador. Había informado de un paquete sospechoso del que su perro canino estaba alertando y había solicitado refuerzos antes de acercarse. El protocolo para posibles artefactos explosivos era claro: evacuar la zona, esperar a la brigada antibombas, no correr riesgos innecesarios. Pero la alerta de Duke no era su señal explosiva, no era la postura pasiva que indicaba materiales explosivos. Esto era algo más, algo que había activado su entrenamiento en narcóticos o posiblemente su instinto de rastreo, detectando olor humano. Brianne había empezado a alejar a la gente de la zona, con su voz tranquila y profesional, pidiendo a las familias que se dirigieran al estacionamiento. No había de qué preocuparse, pero teníamos que comprobar algo. Por favor, denos espacio. La mayoría obedeció de inmediato. Los padres recogieron a sus hijos y sus pertenencias, aunque algunos se quedaron a cierta distancia, curiosos por lo que sucedía. Duke se había acercado a la maleta con cuidado, olfateando, procesando la información que le transmitían los olores. La había rodeado 1 y 2 veces, y luego hizo algo que Brianne nunca le había visto hacer. Usando el olfato, Duke agarró el tirador de la cremallera y tiró. La maleta, sin llave, se abrió fácilmente y el contenido empezó a derramarse sobre la hierba. Brianne se había acercado, con la mano instintivamente en su arma, aunque no la desenvainó, y había bajado la vista hacia lo que Duke había revelado. Por un instante, su cerebro tuvo dificultades para procesar lo que veía. Las imágenes no tenían sentido inmediato. Fotografías, docenas de ellas, impresas en papel normal, que mostraban niños. Fotos escolares en su mayoría, de esas con fondo genérico y sonrisas ligeramente incómodas. Pero entre ellas había otras fotos, fotos espontáneas que parecían tomadas sin que los sujetos lo supieran. Niños en parques infantiles, caminando a casa desde la escuela, jugando en sus patios. Y las identificaciones, al menos 15, cada una con la cara de un niño diferente, nombres diferentes, pero todas con la misma dirección, una dirección que Brianne no reconoció. Las identificaciones parecían profesionales, de la calidad que sugería acceso a equipo y experiencia, no falsificaciones caseras. Cada una tenía un estado diferente, fechas de nacimiento diferentes, pero había algo extraño en ellas que el ojo experto de Brianne captó de inmediato. Las fuentes estaban ligeramente mal. Los elementos holográficos no coincidían del todo con las identificaciones estatales legítimas, pequeños detalles que no engañarían a un experto, pero que podrían funcionar a simple vista. Y luego estaba la nota, escrita en papel blanco liso con un cuidadoso rotulador negro, con una caligrafía deliberada y pulcra. Si quiere volver a ver a su hijo con vida, siga las instrucciones al pie de la letra. Sabemos dónde vive. Sabemos dónde trabaja. Sabemos a qué escuela va su hija. $5 millones en billetes sin marcar. O Timothy muere y nos llevamos a Emily. Tiene 48 horas desde que reciba esto. Nos pondremos en contacto con usted para darle las instrucciones de entrega. Si llama a la policía, Timothy muere inmediatamente. Siempre lo estamos vigilando. A Brianne se le heló la sangre. Había sido policía el tiempo suficiente para saber que la mayoría de los crímenes eran estúpidos e impulsivos, cometidos por personas que no habían pensado en las consecuencias ni en la logística. Pero esto era algo completamente distinto. Estaba organizado, planeado, era profesional. Era un secuestro y, a juzgar por la cantidad de fotos e identificaciones, posiblemente a gran escala. Encendió la radio de inmediato, con la voz firme a pesar de la adrenalina que la inundaba. Despacho, necesito detectives y contacto con el FBI inmediatamente. Tenemos pruebas de un posible secuestro, múltiples víctimas, esto es prioridad 1. Entonces empezó a fotografiarlo todo con su teléfono, documentando la escena antes de que algo se alterase, su entrenamiento tomando el control mientras su mente repasaba las implicaciones. Los refuerzos que llegaron en cuestión de minutos incluían a su sargento, 2 unidades de detectives y personal de seguridad del parque. Brianne mantuvo la gente a distancia, creó un perímetro alrededor de la maleta, mientras Duke se sentaba a su lado, perfectamente sentado, con su trabajo cumplido, esperando su siguiente orden.
Los detectives lo fotografiaron todo desde múltiples ángulos. Recogieron cuidadosamente cada objeto como prueba y metieron la maleta en una bolsa para su procesamiento. El detective Ryan Holloway, un investigador veterano con 20 años de experiencia en delitos graves, era el líder y su rostro se había tornado sombrío al examinar el contenido. «Esto es federal», dijo después de unos minutos. «Múltiples víctimas, posible operación interestatal. Necesitamos al FBI en esto inmediatamente». Hizo llamadas mientras su compañera, la detective Sarah Kim, revisaba los nombres y rostros en las bases de datos de personas desaparecidas en su portátil. Lo que encontraron fue a la vez peor y mejor de lo esperado. De los 15 niños cuyas identificaciones estaban en la maleta, 6 figuraban en la base de datos nacional de menores desaparecidos, reportados como secuestrados en 5 estados diferentes durante los últimos 8 meses. Los demás no estaban en el sistema, lo que significaba que o bien aún no habían sido secuestrados, o bien sus desapariciones no se habían reportado, o bien las identificaciones eran completamente falsas. Pero los 6 niños desaparecidos confirmados representaron el mayor avance en esos casos desde que se habían desestimado semanas o meses atrás. La nota mencionaba a Timothy y Emily con suficientes detalles como para sugerir una situación activa. Los detectives comenzaron de inmediato la búsqueda de familias con niños con esos nombres que pudieran encajar en el perfil, contrastando la información con la ubicación del parque, con personas adineradas que teóricamente podrían ofrecer un rescate de $5 millones, y con cualquiera que hubiera denunciado actividades sospechosas o se sintiera vigilado. El FBI llegó en 90 minutos, todo un equipo de la oficina de campo, incluyendo agentes especializados en secuestros y delitos contra menores. Se hicieron cargo de la escena, instalaron una carpa alrededor de la ubicación de las pruebas y comenzaron a procesar todo con sus equipos y bases de datos más sofisticados. El agente especial Michael Torres se presentó a Brianne y le hizo preguntas detalladas sobre cómo Duke había alertado, que había indicado el comportamiento específico del perro y si se había tocado algo antes de que llegaran los refuerzos. «Tu perro acaba de destapar lo que creemos que es una importante operación de tráfico y rescate», le había dicho Torres con seriedad. «Hemos estado rastreando patrones, niños desaparecidos de familias adineradas, pero no habíamos conectado todos los casos porque estaban repartidos en varios estados y jurisdicciones. Esta evidencia vincula al menos 6 casos y sugiere que hay más víctimas de las que aún no tenemos conocimiento». El parque había estado parcialmente cerrado por la investigación, con la cinta de la escena del crimen en marcha, para gran confusión y creciente preocupación de las familias que habían estado allí. Se les había pedido a Brianne y Duke que se quedaran para recorrer la zona con Duke y ver si él detectaba algo más, algún rastro de olor o algún objeto que pudiera estar relacionado. Recorrieron todo el parque metódicamente, Duke trabajando con cuidado, pero no había indicado nada más de interés. Lo que descubrieron, mediante sondeos y entrevistas tradicionales, fue que varias personas habían visto a un hombre rondando cerca del roble esa misma tarde. Las descripciones eran vagas, como siempre lo eran de testigos casuales, pero lo suficientemente consistentes como para construir un perfil aproximado. Hombre, de entre 30 y 40 años, de estatura y complexión medianas, vestía vaqueros y una sudadera oscura con capucha a pesar del calor, gafas de sol y gorra de béisbol. Llevaba la maleta negra, la dejó debajo del árbol, pareció estar hablando por teléfono durante varios minutos y luego se marchó sin el equipaje. Las imágenes de seguridad del parque lo habían captado, aunque no con la suficiente claridad como para identificar rasgos faciales, dado el sombrero y las gafas de sol. Pero tenían su forma de andar, su complexión aproximada, su forma de moverse. El FBI había tomado las imágenes y había dicho que las analizarían para ver si coincidían con las de alguien en sus bases de datos. También habían obtenido imágenes de las cámaras de tráfico en las entradas del parque. Estaban rastreando la ruta de entrada y salida del hombre, intentando identificar un vehículo. Los medios de comunicación se enteraron rápidamente de algo que estaba sucediendo. Las furgonetas de noticias llegaron en cuestión de horas, y los reporteros intentaron obtener información de cualquiera que estuviera dispuesto a hablar con ellos. El oficial de información pública del departamento había emitido una declaración cuidadosamente redactada sobre una investigación en curso, las pruebas recuperadas en Riverside Park, y se animó a cualquier persona con información a llamar a la línea de denuncia. Mencionaron a Duke por su nombre, elogiaron el trabajo del perro, pero no revelaron detalles específicos sobre lo encontrado, pues no querían comprometer la investigación ni alertar a quien había colocado la maleta. Pero la noticia se había corrido de todos modos, como siempre, a través de redes sociales, grupos vecinales y mensajes de texto entre padres preocupados. Al anochecer,
Todos en la ciudad sabían que algo relacionado con niños desaparecidos y una maleta había ocurrido en el parque, y las especulaciones habían variado de acertadas a descabelladas. Los padres, aterrorizados, habían mantenido a sus hijos dentro de casa e inundado la línea de denuncias de la policía con reportes de actividades sospechosas y personas que se parecían vagamente a la descripción del parque. Brianne terminó trabajando un turno de 16 horas ese día, con Duke a su lado todo el tiempo, respondiendo a pistas prioritarias y ayudando con diversos aspectos de la investigación. El FBI había requisado espacio de oficina en la comisaría. Había instalado un centro de mando que parecía sacado de una película, con múltiples pantallas que mostraban bases de datos, mapas y grabaciones de vigilancia, agentes trabajando por teléfono y ordenador, y coordinándose con oficinas de campo de todo el país. El avance del caso se produjo alrededor de la medianoche, cuando el análisis de las identificaciones por parte del FBI reveló algo crucial. El falsificador había cometido un error, pequeño, pero significativo. Los elementos holográficos de varias identificaciones, aunque impresionantes, utilizaban un patrón que coincidía con equipos fabricados por exactamente 3 empresas en todo el mundo. Una de esas empresas había denunciado recientemente un robo de suministros, material suficiente para crear miles de identificaciones falsas. El robo se había producido en una ciudad a 300 kilómetros de distancia, y el FBI contaba con grabaciones de seguridad del incidente. El hombre de la grabación no llevaba disfraz, y el reconocimiento facial lo había relacionado con un conocido cómplice del crimen organizado, un hombre llamado Vincent Russo, quien tenía antecedentes por fraude y falsificación, pero nada de violencia. Vincent tenía una dirección, que el FBI puso inmediatamente bajo vigilancia, y un número de teléfono que comenzaron a rastrear. El teléfono no estaba activo, lo que sugería que Vincent sabía lo suficiente como para evitar ser rastreado, pero la dirección mostraba uso reciente de servicios públicos, entrega de correo y señales de ocupación. El FBI obtuvo órdenes judiciales y allanó el domicilio la madrugada del domingo, 20 horas después de que Duke encontrara la maleta. Brianne y Duke no participaron en el allanamiento, pero estaban a la espera por si se necesitaban las habilidades de rastreo de Duke. El allanamiento capturó a Vincent Russo, quien se encontraba en el domicilio y fue arrestado sin incidentes, junto con una computadora portátil, teléfonos, cajas con documentos de identidad falsos, y lo más importante, archivos con información sobre docenas de familias con niños. Vincent intentó hacerse el duro al principio, exigió a su abogado y se negó a hablar. Pero cuando los agentes del FBI le mostraron las pruebas de la maleta, le explicaron que se enfrentaba a cargos federales de secuestro que conllevaban penas mínimas obligatorias de décadas de prisión, y le dejaron claro que podía cooperar y llegar a un acuerdo o ser condenado por todo lo que pudieran probar. La determinación de Vincent se quebró. Les había dado todo: nombres, ubicaciones, cómo funcionaba la operación, quién estaba al mando, dónde se encontraban detenidos los niños desaparecidos. La organización era más extensa de lo que nadie temía, se extendía por varios estados e involucraba al menos a 8 personas en diversos roles. El cabecilla era un hombre llamado Julián Cortez, sin parentesco con Brianne, que dirigía una empresa de logística legítima como fachada, utilizando la infraestructura y los contactos para coordinar secuestros y peticiones de rescate. La operación de Julian había sido sofisticada y paciente. Identificaban a familias adineradas, pasaban semanas o meses vigilándolas y aprendiendo sus rutinas, reunían suficiente información para lanzar amenazas creíbles y luego secuestraban a los niños en momentos cuidadosamente planificados. La mayoría de las familias habían pagado los rescates rápidamente y recuperado a sus hijos, demasiado aterrorizadas para involucrar a la policía a pesar de las advertencias. Pero algunas familias no habían podido reunir el dinero del rescate con la suficiente rapidez, o habían intentado negociar, o habían involucrado a las autoridades a pesar de las amenazas, y en esos casos los niños habían sido trasladados a un centro de detención a largo plazo mientras la organización decidía qué hacer con ellos. Los 6 niños cuyas fotos estaban en la maleta habían estado en esa situación, retenidos durante semanas o meses porque sus familias habían complicado los rescates. Estaban vivos, Vincent había insistido, mantenidos en condiciones razonables porque los niños muertos no tenían valor y a la organización no le interesaban los cargos de asesinato. Estaban retenidos en 2 lugares, una granja en la zona rural de Pensilvania y un almacén en Ohio, ambas propiedades alquiladas con nombres falsos y pagos en efectivo. El FBI había coordinado redadas simultáneas en ambos lugares, movilizando equipos tácticos, negociadores, personal médico y todo lo necesario para una operación de extracción de alto riesgo.
Brianne había presenciado el desarrollo de las operaciones desde el centro de mando. Había sentido latir su corazón con fuerza mientras los agentes irrumpían en los lugares, mientras las conversaciones por radio informaban de sospechosos detenidos, mientras finalmente llegaban las palabras que todos esperaban. Tenemos a los niños. Los 6 están contabilizados. Todos con vida. El alivio en esa sala había sido abrumador. Los agentes, que habían trabajado sin descanso durante más de 30 horas, se permitían sentir el peso de lo que habían logrado. 6 niños desaparecidos durante meses volvían a casa. Una importante organización criminal había sido desmantelada. Decenas de otras posibles víctimas se habían salvado gracias a la detención de la operación. Los niños habían sido llevados a hospitales para su evaluación, recibieron tratamiento por desnutrición, deshidratación y el trauma psicológico del cautiverio prolongado, pero físicamente habían salido relativamente ilesos. Los secuestradores los habían alimentado y aseados, les habían proporcionado atención médica básica e incluso les habían permitido entretenerse, todo con la intención de mantenerlos lo suficientemente sanos como para ser valiosos para el rescate o cualquier otro plan de contingencia que Julian hubiera estado considerando. Las familias habían sido notificadas, trasladadas en avión o en coche a los hospitales donde se encontraban sus hijos, y los vídeos de la reunión que llegaron a los noticieros mostraban una emoción tan cruda que hacía llorar a todos los presentes. Padres que habían pasado meses en una incertidumbre agonizante, que temían la muerte de sus hijos, que probablemente habían comenzado el terrible proceso de aceptar, que tal vez nunca supieran qué había sucedido, de repente volvían a abrazar a sus bebés, sollozando de alivio y alegría, con la inmensa gratitud de haber recuperado lo que habían perdido. Timothy, el niño mencionado en la nota de rescate hallada en la maleta, había sido identificado como Timothy Brennan, hijo de 9 años de un emprendedor tecnológico con una fortuna de cientos de millones. Timothy había sido secuestrado hacía 6 meses mientras caminaba hacia la escuela, subido a una camioneta tan rápido que los testigos apenas registraron lo sucedido. Su familia había recibido peticiones de rescate, había estado negociando y tratando de ganar tiempo con la esperanza de que el FBI pudiera encontrarlo, pero el progreso había sido lento hasta que se encontró la maleta. Emily, la hermana de 7 años de Timothy, mencionada como el próximo objetivo, fue puesta bajo custodia protectora inmediata al iniciarse la investigación. Los agentes del FBI se trasladaron a la casa de los Brennan para garantizar que no se produjera un segundo secuestro. Los Brennan cooperaron plenamente con las autoridades y querían pagar el rescate, pero se les aconsejó esperar, confiar en el proceso de investigación. Esa fe se vio recompensada cuando Timothy fue recuperado con vida en Pensilvania, delgado y traumatizado, pero en esencia bien. La cobertura mediática había sido masiva, noticia nacional durante días, el tipo de historia que dominaba los titulares y las discusiones en redes sociales. El valiente perro policía que encontró las pruebas. Los agentes del FBI que trabajaron sin descanso para rescatar a los niños. Las familias que soportaron un terror inimaginable y tuvieron un final feliz. Y la investigación en curso sobre cómo una operación así había funcionado durante años sin ser detectada. ¿Cuántas otras víctimas podría haber habido cuyas familias pagaron rescates rápidamente y nunca denunciaron los delitos? Brianne y Duke se habían visto incómodamente expuestos a la luz pública, elogiados como héroes, entrevistados por medios de comunicación, invitados a aparecer en programas matutinos y podcasts sobre crímenes reales. El departamento había acogido con agrado la prensa positiva, había destacado a Duke en los materiales de reclutamiento y en las actividades de divulgación comunitaria, y había utilizado el caso como ejemplo del valor de las unidades caninas y la importancia de confiar en el comportamiento animal. Pero para Brianne, la fama había sido profundamente incómoda. Ella había estado haciendo su trabajo, el trabajo que hacía a diario, y Duke había estado haciendo lo que estaba entrenado para hacer. Los verdaderos héroes fueron los agentes del FBI que coordinaron la compleja investigación, los equipos tácticos que irrumpieron en esos edificios sabiendo que podrían enfrentarse a secuestradores armados, las familias que sobrevivieron meses de agonía con su fe, de alguna manera, intacta. Duke, por su parte, no se había visto afectado en absoluto por su fama. Siguió siendo un perro, interesado en jugar, recibir premios y trabajar, cumpliendo con sus tareas con la misma excelencia, independientemente de si lo enfocaban las cámaras. El centro de entrenamiento canino se llenó de donaciones tras el caso, de personas que querían apoyar programas de perros policía, y Duke recibió cientos de juguetes y premios por correo de admiradores de todo el país. La investigación se había ampliado a medida que surgía más información de los conspiradores arrestados.
La organización de Julián Cortez llevaba activa al menos 5 años y había logrado rescatar a 11 niños cuyas familias habían pagado y nunca denunciado los crímenes por miedo, vergüenza o deseo de superarlos. El FBI contactó a esas familias, les ofreció recursos y asesoramiento, y les proporcionó información que llenó las lagunas en la cronología y la metodología. Los demás niños, cuyas identificaciones estaban en la maleta, pero que no figuraban en las bases de datos de personas desaparecidas, habían sido localizados mediante una minuciosa investigación. La mayoría pertenecían a familias adineradas, identificadas como posibles objetivos, pero aún no habían sido secuestradas. 2 de ellos eran niños cuyas familias habían pagado rescates rápidamente y ocultado con éxito los secuestros, pues no querían que sus hijos vivieran con el estigma ni la atención mediática de ser víctimas. Uno de ellos había muerto años atrás por causas no relacionadas, con su identidad robada para crear identificaciones falsas y trasladar a otros niños a través de los sistemas de transporte. El alcance total de la operación de Julian había sido asombroso. 8 conspiradores principales con docenas de socios secundarios que habían ayudado con la vigilancia o la logística sin necesariamente saber el alcance total de su contribución. Millones de dólares blanqueados a través de negocios legítimos y cuentas en el extranjero. Una red que había afectado a 3 países y operado con impunidad durante años porque las familias adineradas, al verse amenazadas por la vida de sus hijos, habían optado por pagar en lugar de arriesgarse a la intervención de las fuerzas del orden. Los preparativos del juicio habían durado meses, y los fiscales federales habían construido casos irrefutables contra todos los implicados. Vincent Russo, el falsificador que proporcionó la información inicialmente, había recibido una sentencia reducida a cambio de su cooperación, pero aún enfrentaba una condena de 15 años. Julián Cortez, quien se había negado a cooperar o mostrar arrepentimiento, se enfrentaba a cadena perpetua sin libertad condicional por múltiples cargos de secuestro y extorsión. Los demás se encontraban en un punto intermedio, dependiendo de su nivel de implicación y su disposición a cooperar. Brianne había sido citada a declarar sobre el descubrimiento de la maleta, sus observaciones sobre el comportamiento de Duque y los procedimientos que había seguido. Fue una experiencia extraña estar sentada en un tribunal federal describiendo aquella tarde de sábado en el parque, observando a los acusados e intentando reconciliarlos con el sufrimiento que habían causado. Parecían personas comunes y corrientes, como personas con las que uno se cruza la calle sin siquiera mirarlas, lo cual explicaba en parte su éxito durante tanto tiempo. Los 6 niños rescatados recibieron amplios servicios de apoyo, terapia, asesoramiento y asistencia educativa para ayudarlos a procesar su trauma y reintegrarse a la vida normal. Su recuperación fue diversa. Algunos se recuperaron con una resiliencia notable, mientras que otros lucharon contra el impacto psicológico de su cautiverio. El FBI asignó especialistas en víctimas para trabajar con cada familia, y se formaron varios grupos de apoyo para conectar a familias que habían pasado por experiencias similares. Timothy Brennan se había convertido en un símbolo del caso. Su historia ocupó un lugar destacado en la cobertura mediática porque su familia decidió compartir públicamente su experiencia con la esperanza de ayudar a otros. Los Brennan habían creado una fundación dedicada a apoyar a las familias de víctimas de secuestro y a financiar recursos para que las fuerzas del orden investiguen estos delitos. Invitaron a Brianne y a Duque a varios eventos, agradecieron al equipo canino por salvar la vida de su hijo y forjaron una amistad con Brianne inesperada pero significativa. La familia Brennan también había impulsado cambios legislativos, presionando para que se endurecieran las penas por secuestro, se mejorara la coordinación entre jurisdicciones en casos de menores desaparecidos y se aumentara la financiación para las unidades del FBI que investigaban estos delitos. Timothy, con 12 años de por sí sereno, había testificado ante comités del Congreso, hablando de su experiencia con una valentía que había conmovido hasta las lágrimas a políticos empedernidos. El papel de Duque en el caso dio pie a un debate más amplio sobre la importancia de las unidades caninas en la labor policial, sobre los tipos de detección que los perros podían realizar, capacidades que ninguna tecnología podía replicar. El olfato que le permitió a Duque detectar algo extraño en la maleta, ya fueran residuos de alguno de los lugares donde se había retenido los niños o algún otro marcador de olor, era mucho más sensible que cualquier dispositivo electrónico. Y su iniciativa al abrir la maleta, algo que hizo sin orden alguna, demostró la inteligencia para resolver problemas que se desprende de un entrenamiento y una crianza adecuados. A Brianne le habían ofrecido ascensos y puestos en departamentos más grandes y agencias federales, oportunidades que habrían impulsado significativamente su carrera. Pero las rechazó todas y decidió quedarse donde estaba,
haciendo el trabajo que amaba con el compañero en quien confiaba plenamente. La unidad canina se había convertido en su hogar, y Duke era más que un compañero de trabajo. Era parte de la familia, de una manera difícil de explicar a quienes no habían experimentado ese vínculo. El parque donde empezó todo había erigido un pequeño monumento, una placa de bronce cerca del roble donde se encontró la maleta, en conmemoración del servicio de Duke y el rescate de los 6 niños. Se había convertido en una pequeña atracción turística. La gente se tomaba fotos con ella y los padres la aprovechaban para hablar con sus hijos sobre la seguridad y la importancia del trabajo policial. A Brianne le pareció un poco embarazoso, pero el director del parque insistió, dijo que la comunidad necesitaba símbolos de esperanza y heroísmo, recordatorios de que a veces el bien triunfa sobre el mal. 5 años después del descubrimiento de la maleta, la vida había vuelto a la normalidad. Julián Cortez cumplía cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión federal de máxima seguridad. Su organización había sido completamente desmantelada, sus bienes confiscados y sus asociados procesados. Los 11 niños que habían sido rescatados antes de que se detuviera la operación habían sido identificados y se les habían ofrecido servicios de apoyo. Las familias que habían pagado los rescates habían recibido un reembolso con los bienes confiscados, aunque ninguna cantidad de dinero podía restituir lo que les habían arrebatado. Los 6 niños rescatados del cautiverio se habían convertido en adolescentes y jóvenes adultos, cada uno soportando su trauma de forma diferente, pero todos sobreviviendo, todos avanzando con sus vidas. Timothy Brennan tenía 17 años y hablaba de ir a la universidad a estudiar justicia penal, con el deseo de dedicar su carrera a ayudar a otras víctimas. Él y Brianne se mantuvieron en contacto, intercambiando correos electrónicos y mensajes ocasionales, una conexión forjada en el momento más oscuro de su vida. Duke tenía 9 años y estaba entrando en la última fase de su carrera. Empezaba a perder el ritmo, aunque su olfato seguía tan afilado como siempre. Brianne había empezado a pensar en la jubilación de ambos, en cómo serían sus vidas cuando Duke dejara de trabajar. Lo había adoptado definitivamente, como era habitual entre los oficiales caninos, y no podía imaginar su vida sin él. Había salvado niños, había desmantelado una importante conspiración criminal, pero más que eso, había sido su compañero y amigo durante años de trabajo arduo. La unidad canina se había expandido significativamente, financiada en parte por las abundantes donaciones recibidas tras el caso, y ahora contaba con 12 equipos de guías caninos en lugar de 6. Se habían desarrollado nuevos protocolos de entrenamiento basados en el comportamiento de Duke el día que encontró la maleta, enseñando a los perros a investigar paquetes sospechosos con mayor detenimiento, fomentando la iniciativa que Duke había mostrado al abrir la maleta. Su legado se estaba convirtiendo en una nueva generación de perros de trabajo. Brianne había sido ascendida a coordinadora de la unidad canina, un puesto que la mantenía trabajando en el campo a tiempo parcial, además de gestionar el programa y asesorar a los nuevos adiestradores. Era un trabajo gratificante, transmitir los conocimientos adquiridos y ayudar a los nuevos equipos a desarrollar la misma colaboración que ella con Duke. Les había contado la historia de aquel sábado en Riverside Park decenas de veces a los nuevos reclutas, enfatizando la importancia de confiar en sus perros, de estar atentos a las alertas incluso cuando la amenaza no era evidente, de mantener su entrenamiento y preparación, porque nunca se sabe cuándo un día cualquiera se convertirá en el más importante de la carrera. En el 5º aniversario del descubrimiento, se organizó una reunión que reunió a los 6 niños rescatados y sus familias, a los agentes del FBI que trabajaron en el caso, a la policía local involucrada, incluyendo a Brianne y Duke, y a otras personas que participaron en la investigación y el rescate. La reunión se celebró en el centro de conferencias de un hotel, un momento incómodo y emotivo a partes iguales, con personas conectadas por el trauma que intentaban celebrar la supervivencia y la sanación. Duke había sido la estrella, rodeado de niños que habían oído historias sobre él, adultos que querían agradecerle, medios de comunicación que querían entrevistas. Lo había tolerado todo con paciencia, meneando la cola, aceptando caricias y golosinas, y de vez en cuando mirando a Brianne como si preguntara cuándo podían irse y volver al trabajo. Era él quien era, un perro trabajador de corazón, más interesado en hacer su trabajo que en ser reconocido por haberlo hecho. El discurso inaugural lo pronunció el agente especial Torres, que dirigió la parte del FBI en la investigación y posteriormente fue ascendido a jefe de la unidad de delitos contra menores del FBI. Habló del caso como un punto de inflexión en la investigación de estos delitos, de la importancia de la cooperación interinstitucional y del papel de la tecnología y la colaboración policial tradicional. Y habló de Duke, del momento en que un perro hizo lo que ningún humano habría pensado: abrir una maleta que contenía la clave para salvar la vida de 6 niños.
En las fuerzas del orden, hablamos mucho de entrenamiento, equipo y procedimientos, había dicho Torres. Y todo eso es crucial. Pero a veces lo más importante es el instinto, la sensación de que algo anda mal incluso cuando no se puede explicar por qué. Duque tenía ese instinto. El oficial Cortez confiaba en él. Y gracias a esa cadena de decisiones, 6 familias han recuperado a sus hijos. Así es como se ve una buena labor policial. Eso es lo que la colaboración entre humanos y animales puede lograr cuando respetamos lo que cada uno aporta al trabajo. Las familias habían hablado brevemente, agradeciendo a las fuerzas del orden, en especial a Duque, y compartiendo información sobre el estado de sus hijos. Algunos estaban prosperando, habían superado el trauma y habían seguido adelante con una resiliencia notable. Otros seguían luchando, en terapia, aún, procesando el impacto de lo que les habían hecho. Pero todos estaban vivos, todos estaban con sus familias, todos tenían un futuro salvado por la confianza de un perro y la confianza de una policía en su pareja. La madre de Timothy, Rebecca Brennan, le había entregado a Brianne un regalo en nombre de todas las familias. Un álbum de fotos con fotos de los niños rescatados desde sus primeros días en casa hasta la actualidad. Nos devolvieron a nuestros bebés, dijo Rebecca con lágrimas en los ojos. Tú y Duque nos devolvieron la oportunidad de verlos crecer, de verlos sonreír de nuevo, de tener a nuestras familias completas. No hay agradecimiento suficiente, pero queríamos que vieran lo que salvaron. No solo 6 niños, sino 6 familias enteras, todos los futuros que habrían sido destruidos. Salvaron todo eso. Brianne había aceptado el álbum con manos temblorosas, había hojeado las páginas que mostraban a niños sanando, creciendo, viviendo vidas que casi les habían sido arrebatadas. Había visto a Timothy en distintas edades, desde el delgado y traumatizado niño de 9 años que había sido rescatado hasta el adolescente seguro de sí mismo que era ahora. Había visto los otros niños, nombres que conocía por los reportajes, convertirse en personas reales con vidas reales. Y había comprendido, quizás por primera vez, todo el peso de lo que había significado aquella tarde de sábado en el parque. Duque se había apretado contra su pierna, percibiendo su emoción, ofreciéndole consuelo como lo hacen los perros, simplemente estando presente y firme. Brianne le había rascado las orejas, le había susurrado buen chico con la voz entrecortada por las lágrimas, y había sentido la gratitud que nace de saber que tu vida ha tenido sentido, que tu trabajo ha sido importante de maneras que nunca podrás comprender del todo. La velada terminó con un pastel. Gracias, Duque escrito con glaseado, y el ridículo espectáculo de una sala llena de gente seria cantándole a un perro que parecía un poco confundido, pero complacido con tanta atención. Se tomaron fotos, intercambiaron información de contacto, se prometieron mantenerse en contacto y apoyarse mutuamente. Y luego, la gente se fue, de vuelta a sus vidas, llevando consigo la agridulce mezcla de celebrar la supervivencia y recordar el sufrimiento. Brianne había conducido a casa esa noche con Duque durmiendo la parte trasera de su patrulla, exhausto tras horas de atención y actividad. Había pensado en todo lo sucedido desde ese día, en todas las formas en que un instante podía cambiar tantas vidas, en las repercusiones de un solo descubrimiento que se extendían de maneras imposibles de predecir o controlar. Había pensado en el hombre que había dejado la maleta en el parque, si se trataba de un sabotaje deliberado por parte de alguien de la organización de Julian que intentaba derribarla, o de un simple descuido, o de alguna otra explicación que nunca habían comprendido del todo. Vincent había afirmado que le habían ordenado dejar la maleta en el parque como parte de la entrega de las peticiones de rescate a la familia Brennan, que debía dejarla en un lugar específico donde la encontrarían, pero que entró en pánico al ver la presencia policial y la abandonó demasiado pronto. Cualquiera que fuera la razón, ese error había sido la grieta que derrumbó un imperio construido sobre el terror y la explotación. Los años siguieron pasando, Duque envejeciendo con dignidad hasta jubilarse a los 10, luego a los 11, luego a los 12. Brianne había aceptado un puesto de tiempo completo entrenando nuevos equipos caninos, manteniéndose conectada con el trabajo que amaba, aunque reconociendo que su tiempo en el campo había terminado. Duque había vivido con ella, una mascota mimada en su vejez, aún con la mente despierta incluso cuando su cuerpo se ralentizaba, aún atento a los sonidos y olores que llamaban su atención. Lo habían visitado muchos de los niños que había salvado durante esos años, ahora adolescentes y jóvenes adultos que querían conocer al perro cuya foto colgaba en sus casas, del que sus padres les habían contado historias. Duque los había recibido con paciencia y dignidad, aceptando su agradecimiento y cariño con la calma de un perro que siempre ha sabido lo que vale. Cuando Duque finalmente falleció a los 14 años,
plácidamente mientras dormía con Brianne a su lado. El dolor fue abrumador. Los medios de comunicación publicaron obituarios para un perro policía, algo generalmente reservado para los cuidadores fallecidos en acto de servicio. Las familias de los niños rescatados enviaron flores, tarjetas y donaciones a programas caninos en memoria de Duke. Se celebró un servicio conmemorativo al que asistieron cientos de personas cuyas vidas fueron tocadas por un perro excepcional. Lo enterraron con todos los honores en un jardín conmemorativo para oficiales caninos. Su lápida enumeraba sus años de servicio y simplemente decía, salvó a 6 niños. Timothy Brennan, ahora de 22 años y recién graduado de la universidad con un título en justicia penal, pronunció un panegírico que no dejó lágrimas en los presentes. Duke no sabía que era un héroe, había dicho Timothy. Solo hacía su trabajo, seguía su entrenamiento, confiaba en sus instintos. Pero así es el heroísmo la mayor parte del tiempo. No es dramático ni ostentoso, simplemente es hacer lo correcto en el momento oportuno porque para eso te han entrenado. Duke me devolvió la vida. Les devolvió los hijos a 6 familias. Y lo hizo siendo exactamente quien se le había enseñado a ser. Todos deberíamos ser tan buenos en nuestro propósito. Brianne había adoptado otro perro después de Duke, un joven pastor belga malinois llamado Echo, que le recordaba a Duke a esa edad. Intenso, centrado y con ganas de trabajar. Echo tenía talento y probablemente tendría una carrera excelente, pero Brianne sabía que no debía esperar otro Duke. Había sido una pareja única en la vida, el tipo de compañero que define una carrera y cambia todo lo que viene después. El caso había desaparecido de los titulares con el paso de los años, como suele ocurrir con los casos, reemplazado por nuevas tragedias, escándalos e historias que captaron la atención pública. Pero para quienes lo vivieron, para las familias que se salvaron y para los oficiales que lo salvaron, siguió siendo el momento decisivo de sus vidas. El día en que todo cambió. El día en que el horror se convirtió en esperanza. El día en que un perro salvó a 6 niños haciendo exactamente lo que los perros hacen mejor. Usar sentidos que los humanos no poseen para detectar peligros que los humanos no pueden percibir. El Parque Riverside aún conservaba su placa de bronce y aún recibía visitantes ocasionales que habían oído la historia y querían ver dónde había sucedido. El roble había crecido, el parque infantil se había renovado, la vida había seguido su curso habitual. Pero, de alguna manera esencial, ese lugar quedó marcado para siempre, un lugar donde la oscuridad se reveló y se derrotó, donde gente común hizo cosas extraordinarias, donde un perro cambió el mundo simplemente por prestar atención. Brianne pensaba en eso a veces, generalmente tarde por la noche cuando no podía dormir, en todas las cosas que tenían que coincidir a la perfección para que esos niños se salvaran. Si hubiera tomado una ruta diferente por el parque ese día. Si Duke hubiera estado distraído o cansado. Si la maleta hubiera estado cerrada o colocada de otra manera. Si los refuerzos hubieran tardado más en llegar. Cualquiera de las 12 variables que cambiaran ligeramente, el resultado podría haber sido completamente diferente. Pero no habían cambiado. Duke había alertado. Brianne había confiado en él. La maleta se había abierto. Y 6 niños que habían estado viviendo en cautiverio, 6 familias que habían sufrido una agonía, habían recuperado sus vidas y su futuro. Era el tipo de milagro que surge del entrenamiento, el instinto y la colaboración, el tipo que parece suerte, pero en realidad es el resultado de años de preparación que llegan a un momento crítico. Y al final, esa fue la lección que Brianne intentó transmitir a cada nuevo adiestrador canino que entrenaba. Confía en tu perro. Presta atención a las alertas incluso cuando no tengan sentido. Mantén tu entrenamiento y preparación, porque nunca se sabe qué llamada salvará vidas. Respeta la colaboración entre la inteligencia humana y animal, cómo se complementan y se potencian mutuamente. Y nunca subestimes la importancia de un profesional dedicado que haga su trabajo con precisión en el momento preciso. Porque a veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Un perro, un guía, una maleta abandonada en una tarde de sábado perfecta. Así es como los niños vuelven a casa. Así es como se salvan las familias. Así es como lo ordinario se vuelve extraordinario, y el entrenamiento se convierte en heroísmo, y un paseo por el parque se convierte en el momento más importante de varias vidas. Duke lo había hecho, lo había sido. Había vivido una vida de servicio que culminó en un momento perfecto de instinto y acción. Y al hacerlo, había demostrado lo que los perros de trabajo habían demostrado durante miles de años, que la colaboración entre humanos y caninos era una de las fuerzas más poderosas para el bien en el mundo, que a veces los héroes tienen 4 patas, narices frías y corazones llenos de lealtad,
y que prestar atención a lo que intentan decirnos puede marcar la diferencia entre la tragedia y el triunfo. Los 6 niños que Duke salvó crecieron, tuvieron carreras y familias propias, vivieron vidas plenas que podrían haber sido truncadas por la violencia o el trauma de no ser por el olfato de un perro que detectó algo extraño en una maleta en un parque. Cargaban con sus cicatrices, todas ellas, heridas psicológicas que nunca sanaron del todo. Pero también llevaban gratitud, la conciencia de lo frágil y valiosa que era la vida, y la determinación de hacer que su supervivencia significara algo. Varios se convirtieron en defensores de niños desaparecidos, colaborando con organizaciones que apoyaban a las familias y mejoraban las técnicas de investigación. Una se convirtió en fiscal especializada en delitos contra menores, canalizando su trauma para llevar a los depredadores ante la justicia. Otra se convirtió en entrenadora canina, inspirada por el perro que le había salvado la vida, con el deseo de forjar más colaboraciones como la de Brianne y Duke. Y todos conservaban fotografías de Duke, el perro belga Malinois que había hecho su trabajo a la perfección cuando más importaba, recordatorios de que el heroísmo viene en muchas formas y que a veces la salvación llega en 4 patas, con una cola que se mueve y una nariz excepcional que puede detectar la verdad escondida a simple vista.